Bueno, esta es una reunión de los participantes en el curso online sobre las ideas políticas. Yo voy a iniciar explicando las lecciones que hemos mandado, que ustedes tienen. Es posible que no la hayan podido leer todas, pero lo importante es que la tienen ahí. Enviamos la primera lección la semana pasada, que esa primera lección trataba sobre los puntos de partidas de las ideas políticas. Quiere decir las ideas de los filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y destacamos ahí el libro La República de Platón, que fue uno de los primeros libros políticos que se escribió, y el libro La Política de Aristóteles. Esa primera lección es para dar las bases sobre lo que es las ideas políticas. Y también tratamos sobre las prédicas de Cristo. En esas prédicas de Cristo destacamos el Sermón de la Montaña, que es, podríamos decir, uno de los testimonios políticos más importantes que se han dicho o se han escrito. La segunda lección trata sobre la ciudad de Dios, la obra de San Agustín, un libro muy importante que se llama así, La ciudad de Dios, que es proponiendo una sociedad en la cual las personas se dividan en la ciudad terrenal y la ciudad espiritual. Por eso llaman la ciudad de Dios. Después, en esa segunda lección, se envió unos documentos sobre Tomás Moro, en especial sobre el libro La Utopía, que es el documento o el libro más importante de política que escribió Tomás Moro. También se envió un documento sobre Nicolás Maquiavelo y el libro más importante de él que se llama El Príncipe. Ahí es donde él destaca, divide y vencerás, uno de los principios que él estableció. Después hablamos sobre Santo Tomás de Aquino, especialmente lo que se llama el tomismo, que durante mucho tiempo fue la doctrina social de la iglesia, doctrina cristiana. Después de eso hablamos sobre el mercantilismo. Para que ustedes tengan una idea, cuando vinieron los españoles aquí, cierra el micrófono, Darío. Cuando vinieron los españoles aquí, en lo que existía a nivel internacional era lo que se llamaba el mercantilismo. ¿Y qué decía el mercantilismo? Que las riquezas de las naciones están en los metales preciosos. ¿Y qué son los metales preciosos? Principalmente el oro y la plata. Por eso los españoles, los que vinieron fue a buscar oro y plata. Hicieron muchas otras cosas, pero lo que existía en eso, en el mercantilismo, era que la riqueza de las naciones está en los metales preciosos. Después se pasó a otra época que se llamó los fisiócratas. Y los fisiócratas decían que la riqueza de las naciones no eran los metales preciosos, porque los metales preciosos se quedan estáticos. Quiere decir, si a un kilo de oro y eso no se mueve, ni se engranda, ni nada. Pero la naturaleza, la agricultura, la minería, la pesca, la agricultura es lo que da la riqueza de las naciones. Entonces, los fisiócratas fueron personas que se basaron fundamentalmente en que la riqueza de las naciones estaba en la naturaleza. Por ejemplo, uno compra un gallo o una gallina, tanto, y después dentro de 3 o 4 meses ya eso se va reproduciendo. Si tiene animales, se van reproduciendo. Si tiene agricultura, la agricultura se va engrandeciendo. Si tiene pesca, lo mismo. Y después vino lo que se llamó la revolución industrial, y la revolución industrial entonces opacó
lo que la riqueza era de los metales preciosos, que era de la naturaleza, y pasó el trabajo y el capital a ser las bases de la riqueza de las naciones. Entonces, la revolución industrial trajo un sistema político que se llama el liberalismo y un sistema económico que se llama el capitalismo. Entonces, la segunda lección de este curso trata sobre esas ideas en la Ciudad de Dios, en Tomás Moro, en Maquiavelo, en Santo Tomás de Aquino, y después los métodos que habían las ideas para desarrollar las naciones. La tercera lección trató sobre el liberalismo, o sea, qué fue el liberalismo, qué fue el capitalismo y cuáles fueron el principal teórico, Adam Smith, inglés, que fue el teórico del capitalismo. Entonces dice, no, lo que vale el capital, y el capital acompañado del trabajo. Después, en Francia, aparecieron un grupo de intelectuales que se llamó la Ilustración, personas ilustrados, que fueron los que pusieron la base para lo que después fue la Revolución Francesa. Locke era uno inglés de la Ilustración, Voltaire, otro, Montesquieu era otro de la Ilustración, Diderot era el de la enciclopedia y Rousseau el de la naturaleza. Esta ilustración, aunque Rousseau era de Suiza, pero se crió en Francia, hizo sus actividades en Francia, y Locke era inglés, pero en esa época tenía mucha influencia en Europa, ellos fueron los que pusieron la base para lo que después se dio, que se llamó la Revolución Francesa. Y después entonces tratamos sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó en 1789. Antes de la Revolución Francesa, todos los países del mundo, y especialmente en Europa, eran gobernados por reyes. Y los reyes dejaban los príncipes, y los príncipes después pasaban a ser reyes. Y eran dinastía, y eran familia que gobernaron durante siglos Europa. La Revolución Francesa entonces vino a eliminar a los reyes, al poder que tenían los reyes. Y crearon, la base de la Revolución Francesa se basó en que las naciones tienen que basarse en una constitución. Y en esa constitución se establecen los tres poderes tradicionales. El poder legislativo, que son los encargados de hacer las leyes, por eso se llama legislativo, que es el primer poder, son el poder legislativo. Después está el poder ejecutivo, que son los que ejecutan las leyes que hace el Congreso. Quiere decir, aquí en República Dominicana podemos decir, ¿dónde está el poder legislativo? Los diputados y los senadores fueron electos en sus respectivas provincias o regiones y ellos son los encargados de hacer las leyes. El poder ejecutivo en Europa, aquí no, porque en República Dominicana, como en muchos países de América Latina, hay régimen presidencialista. En Europa hay régimen parlamentario. Entonces en Europa el principal poder es el poder legislativo. Y el poder ejecutivo lo que hace es ejecutar las leyes y la constitución del país. Y después está el poder judicial. Entonces el poder judicial no va a elecciones. Entonces son jueces, magistrados que se dedican a aplicar que la constitución y las leyes se cumplan. Y si no se cumplen, ellos tienen el poder de sancionar a los que violan las leyes o la constitución con prisión o con multa. Quiere decir, un abogado, un legislador no puede meter preso a nadie, porque esa no es su función. Su función es hacer leyes.
El poder ejecutivo tampoco, pero el poder judicial sí tienen el poder para enjuiciar, para llevar a juicio los que violan la Constitución, los que violan entonces las leyes establecidas. Eso lo trajo la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa vino a cambiar el mundo político, y a partir de la Revolución Francesa, entonces en todas partes del mundo, en los principales países del mundo, entonces hay lo que se llama el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y la Constitución. En América Latina, en la mayoría de los países, todavía existe un régimen presidencialista. Quiere decir, el presidente tiene muchos poderes, mucho poder más a veces que el poder legislativo o que el poder judicial. Y ellos son los que nombran y los que quitan y ponen. Pero la Revolución Francesa se llamó revolución porque cambió toda la historia política del mundo, en la cual quienes gobernaban eran reyes, condes, príncipes, y después pasaron a tener un papel decorativo. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos se está enjuiciando lo que pasó el 6 de enero y se están haciendo vistas. Entonces, esas personas que son del poder judicial, entonces ellos tienen autoridad para meter preso cualquier persona que considere que violó la Constitución o que violaron las leyes. Eso no lo puede hacer el presidente de la República, sino lo hace el poder judicial. Entonces, el cambio más grande que se ha dado, o sea, en la historia del mundo pasaron 3 hechos que se llevan 10 años, quiere decir, casi fueron simultáneos. Primero, la independencia de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos cambió el mundo porque antes los países que gobernaban otros eran esclavos, y la vida y la historia nuestra está llena de esclavitud. Pero los americanos no eran esclavos, eran colonia, eran descendientes de ingleses, y ellos se independizaron y fue el primer país que la colonia se independizó. Eso lo hizo los Estados Unidos y se dieron una nueva constitución, un nuevo régimen parlamentario, un nuevo régimen gubernamental. Después de la revolución de la independencia de Estados Unidos, entonces vino la revolución industrial. Y la revolución industrial vino a cambiar el mundo del trabajo. Antes de la revolución industrial, todo el mundo trabajaba con las manos, trabajaba en la agricultura, trabajaba en oficios, trabajaba en profesiones. No había ninguna máquina, no se había inventado ninguna máquina. Y cuando Jim Wax inventó la máquina de vapor, entonces esa máquina de vapor que se instaló en la industria textil, una máquina de vapor podía hacer trabajo en 1 hora de lo que 25 personas podían hacer durante una semana, con una máquina a vapor. ¿Cómo era la máquina a vapor? Era agua calentada, entonces calentada ¿con qué? Con carbón, pero no el carbón de leña que nosotros conocemos, sino con carbón mineral. Entonces, la revolución industrial, ¿dónde se hizo? En Inglaterra. Inglaterra, entonces, se desarrolló, fue el país más poderoso durante esa época. Ellos fueron los que construyeron todo el ferrocarril en el mundo entero, casi. Los transportes, la navegación, todo eso viene de la revolución industrial. Entonces, ante el mundo era muy aislado. ¿Cuál era la velocidad que tenía la persona? Lo que podía caminar a pie, podía caminar en caballo. No había carros, no había camiones, no había aviones, no había transporte. La navegación era, ustedes recuerdan, en la historia dominicana, que Colón duraba 3 meses para llegar de España. ¿Por qué? Porque andaban en veleros, y los veleros son unas embarcaciones que tienen, digamos, una sábana arriba, y esa sábana se pone por donde viene el viento para que el viento le dé y lo empuje. Pero después con la máquina de vapor, entonces la navegación adquirió y se llamaron vapores, por una máquina de vapor, entonces tenían manejo independiente. Entonces,
En esta lección nosotros tratamos el tema de la Revolución Industrial y el tema de la Revolución Francesa. La cuarta lección que enviamos el lunes pasado habla sobre el comunismo. Entonces ahí hay, primero explicando una diferencia, ¿qué es el socialismo democrático y qué es el socialismo científico? Entonces hay mucha gente que son socialistas. El socialismo democrático y el socialismo científico tienen la misma raíz, pero uno es democrático, quiere decir, permite unas cosas democráticas y el otro no. Eso, el materialismo científico, es una idea del marxismo. ¿Quiénes son entonces los que aportaron las ideas políticas para el marxismo? Bueno, el principal autor es Carlos Marx, un alemán que vivió exiliado mucho tiempo en Inglaterra especialmente, y él escribió teorías, por eso él llama científico, él escribió lo que se llama el materialismo dialéctico, es decir, la dialéctica, el contestar, el responder, el preguntar y el hacer tesis, antítesis y síntesis. Y el materialismo histórico, quiere decir la relación que viene en la historia de las clases sociales y de las luchas de clase. Eso es unas ideas de Carlos Marx, y después él escribió un libro muy importante sobre el capitalismo, contra el capitalismo. Después de Carlos Marx, entonces, se presentaron lo que se llamaron las internacionales socialistas. Se llamaban socialistas porque no se llamaba comunismo a las ideas de Carlos Marx todavía. Entonces se celebraron 3 internacionales socialistas. La primera internacional socialista era una discusión de Carlos Marx y Bakunin. Bakunin era un teórico ruso que discutía sus ideas, y en los congresos que habían, las ideas que se discutían eran las ideas de Bakunin y las ideas de Carlos Marx. Eso, por esa confrontación, desapareció. Después, en 1800, cuando se cumplió los 100 años de la Revolución Francesa, entonces se hizo la Segunda Internacional. Ya Carlos Marx había muerto, ya Bakunin había muerto, entonces ya apareció Lenin de Rusia, el teórico político importante, y tuvieron entonces las discusiones de las internacionales. Él tenía las ideas de Carlos Marx, pero hasta esa época ningún partido comunista había llegado al poder. Todo estaba en las teorías de Carlos Marx, en las teorías de Lenin. Pero cuando en 1919 se dio la Revolución Rusa, que Lenin tomó el poder, entonces él implantó Lenin, entonces lo que se llama el leninismo, quiere decir, Lenin tuvo, Marx solamente tuvo las ideas, la teoría, pero Lenin tuvo las teorías, las ideas, pero el poder, porque él fue el primer gobernante de Rusia. Y él estableció las 21 condiciones que habían que tener para entrar a un partido comunista, lo que llamó el Frente Común, que era tener todos los que tuvieran pensamiento comunista, y el poder del partido. Quiere decir, a partir de Lenin, los partidos comunistas, cuando llegan al poder, quien manda no es el gobierno, sino es el partido. Y el partido es el que designa al primer ministro, a los gobernantes, y es el que hace la política y es el que traza la idea. Eso es lo que se llama el leninismo, el marxismo-leninismo. Después también tratamos sobre las ideas de Mao Zedong. Mao Zedong, de China, mientras se daba China no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, pero Mao Zedong duró muchos años con una guerrilla, y cuando terminó la Guerra Mundial, entonces ellos quedaron con un entrenamiento y con fuerza militar, y tomaron el poder, y Mao Zedong fue el que hizo la Revolución China. Entonces en la lección hay una biografía de Mao Zedong y toda la política, la teoría del tercer mundo, que llaman tercer mundo, es una teoría de Mao,
El enemigo de mi enemigo es mi amigo, son las teorías de Mao Zedong. Y Mao Zedong dio al país más grande del mundo un poder político después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Después viene, mandamos en la lección, la caída del sistema comunista, que fue en 1991, con la disolución de la Unión Soviética. Al disolverse la Unión Soviética, que era el poder del comunismo, en China, Mao Zedong no había establecido el poder que tiene China ahora, era un país más o menos agrícola. La quinta lección que enviamos trata sobre la extrema derecha. Entonces, porque la idea es que tengamos una visión completa. No hacemos nada con tratar un solo tema si no tenemos visión de otro. Por eso tratamos todo este tema. Entonces, bueno, en esta lección quinta hablamos sobre Benito Mussolini y lo que fue el fascismo. Benito Mussolini fue el primero que hizo un partido político militarizado, todo el mundo con armas y vestido de militares, estando en oposición, y organizó un gran partido que se llama el Partido Fascista. La faz es como un escudo, un estandarte, por eso se llama fascista, y ese era el lema que tenía Benito Mussolini, por eso se llama el fascismo, era un estandarte parecido a una cruz, pero en otra forma establecida. Y ahí entonces, después apareció Adolfo Hitler. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado destruida totalmente, no tenía dinero, no tenía armas, no tenía nada. Y Adolfo Hitler hizo un partido parecido al de Benito Mussolini, armado, y escribió un libro que se llama Mi Lucha, en la cual él establece lo que él quería hacer. Y él quería hacer de Alemania, y decía, la raza aria fue una tribu que hubo en Alemania, y él decía que eran la gente más disciplinado, más educado y más trabajadores, y que la raza aria tenía que controlar el mundo. Entonces él sabía que lo que dice la Biblia, lo que dice la historia, es que el país del mundo es Israel, Jerusalén. Por eso él desde el principio estableció que había que exterminar a los judíos, no podían existir para que la raza aria fuera los superiores. Hitler organizó el mejor ejército que ha existido en el mundo, quiere decir, fue un hombre militar, organizado, disciplinado, y hizo los excesos que todos conocemos, especialmente mató, asesinó 6 millones de judíos en forma salvaje, podemos decir. Entonces, también en esa lección de la extrema derecha que hablamos de Benito Mussolini y de Adolfo Hitler, damos una explicación. ¿Por qué ahora, en este momento, lo que más crece en Europa es la extrema derecha? Quizá nosotros desde aquí no nos damos cuenta, pero en España el partido que más crece se llama Vox, que son de extrema derecha. En Francia, quien quedó en segundo lugar es la extrema derecha y sacó el 40% de todas las elecciones a nivel nacional. Y en todos los países de Europa, lo que crece no es el comunismo, no es el socialismo, no es la socialdemocracia, sino la extrema derecha. Después también, en esta última lección que enviamos hoy, tratamos sobre el tema de la desobediencia civil. En la desobediencia civil, primero hablamos de Henry David Thoreau. Fue un americano, aunque el apellido es francés, que se negó a pagar impuestos en los Estados Unidos para que los Estados Unidos ocupara a México. Y él dijo que no, que hay leyes que hay que desobedecerlas porque no tienen sentido común. Y él se negó a pagar impuestos al gobierno americano para que invadieran, atacaran a los mexicanos. Y lo metieron preso, y él escribió las teorías de lo que se llama la desobediencia civil.
La persona que puso en marcha más eficazmente la desobediencia civil fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un político de la India que sin pelear con lo que se llama la no violencia activa, sin enfrentar con armas, pudo enfrentar al imperio inglés y la India, que era un país en aquella época de 750 millones de personas, después de la China, el país más grande del mundo es la India. Entonces, Mahatma Gandhi hizo una idea política basado en la no violencia activa. Tiene un nombre en hindú, pero traducido al español es lo que llamamos la no violencia activa. Entonces, además de Mahatma Gandhi, sobre la desobediencia civil, entonces tenemos el caso de Martin Luther King. Martin Luther King fue un pastor norteamericano, negro, que se dedicó fundamentalmente a defender los derechos civiles de los negros. Él estudió a Thoreau, el fue a la India a conocer la obra de Mahatma Gandhi y él aplicó en los Estados Unidos la política de defensa de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ha tenido muchísima gente importante, pero el único personaje que se le dedica un día, ni siquiera a Lincoln ni a Kennedy, es a Martin Luther King. El primer lunes de enero de cada año se celebra el día de Martin Luther King. ¿Cuál fue el arma de Martin Luther King? La desobediencia civil, la no violencia. No era para armar como Malcolm X, que fue otro norteamericano que luchó mucho, pero esa era guerra armada, pero este era desobediencia civil y no violencia. Y finalmente, en la desobediencia civil, entonces tenemos el caso de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ustedes saben que Mahatma Gandhi vivió 10 años en África del Sur y que todos los movimientos de África del Sur, de donde eran fueron personas que se basaron en las ideas de Mahatma Gandhi. Cristian, apaga el micrófono, por favor. Cierra el micrófono. Cristian, cierra el micrófono. La presión. Que cierre el micrófono. Ahora. Sí. Bueno, entonces, Nelson Mandela, como ustedes saben, duró 27 años preso. Y muy mal preso. Él y un grupo que lucharon por la independencia. En África del Sur se estableció lo que se llamaba el apartheid. El apartheid era que los negros estaban en un sitio y los blancos estaban en otro. ¿Cuál era el promedio de la población? El 90% eran negros y no tenían derecho a votar, no tenían derecho en sus libertades, y los ingleses blancos eran los que gobernaban. Decíamos la apartheid. Por eso se luchó mucho en todas las partes. Nelson Mandela duró 27 años preso, fue muy maltratado. Se liberó o lo liberaron y fue presidente de África del Sur y nunca tomó ninguna represalia contra los que lo metieron preso. Nunca. Fue un hombre que gobernó con el principio de la no violencia activa. Entonces, esto es en el día de hoy, la última lección que enviamos. Quiere decir, hasta ahora hemos enviado 6 lecciones. Le he dado unas ideas de cada una de las lecciones. Entonces yo ahora espero que ustedes hablen sobre las lecciones que hemos tenido en este curso sobre las ideas políticas. ¿Quién quiere hablar? Cristian, usted tiene el micrófono abierto. ¿Quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Tienen que abrirle el micrófono rápido. ¿Quién quiere hablar? Bueno, si nadie quiere hablar,
Darío, Rafael Darío Marte. Sí, alguien me había conversado que todos esos movimientos revolucionarios habían comenzado con... Cristian, cierra el teléfono, por favor. Cierra el micrófono. Cristian, cierra el micrófono, por favor. Adelante, Darío. Mi cuestionamiento... No escucho, parece que Cristian llegó ahora mismo de la clínica. Bueno, ¿cuál era el papel o cuál fue el papel de aquella revolucionaria francesa en 1789? Cristian Gómez Morillo, por favor, cierra el micrófono. Sigue, Darío. Ay, mira, Darío, Sí. sigue. Sí, mi pregunta, alguien me había dado algunas informaciones sobre Juana de Arco en la Revolución Francesa. Más o menos, si me puede ampliar un poquito más, ¿qué fue lo que hizo Juana de Arco para que fuese reconocida? Juana de Arco fue cerca de 600 años antes de la Revolución Francesa. Ella no participó. Ahora sí, ok. No tiene nada que ver con la Revolución Francesa. Okay. Gracias, José. Cristian, ¿quieres hablar? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Jorge Luis, adelante. Bueno, profesor, la verdad que les agradecemos bastante esos conocimientos de los grandes pensadores, actores de la historia. La verdad que es muy interesante. Cada día más entusiasmado para seguir tratando con usted y beber de la fuente de sus conocimientos. Gracias, profesor, y seguimos con usted. Gracias. Tú estos días por Licey. ¿Oíste? Estaba por Licey estos días. Ay, ¿por qué no me llamó? Estaba hablando con el director del seminario, de Licey, y con el director de la escuela de profesores que está frente casi allá en Licey. Claro que sí. Mi hijo estudió ahí en esa institución. Espérate, vamos a ponerle el abanico para que le dé con ese abanico Bonita ahí. institución. ¿Perdón? Dime, Tú Jorge. venías manejando cara así. No, bonita institución. Yo vivo cerca de Licey. ¿Usted vive cerca de Suero. Licey? Suero. Sí. Para No, eso, señores. para algo caliente. Un Ya suero. comunicaremos y hablaremos sobre eso. Parece que Pero Cristian vamos dejó a el darle un teléfono ratito, encendido y se le olvidó. Venga, espérate un ratito. Bueno, Bueno, Vamos a darle un té caliente primero. bueno, Oye, señores, dame un suero. no sé lo que le ha pasado a Cristian, Suero. aunque le hemos llamado la atención varias veces, pero sigue con el micrófono abierto y interrumpe las conversaciones que hemos tenido. sí, bueno. Nada, yo creo que buena exposición la que usted ha hecho esta noche. De verdad, muy interesante. Buen resumen y bien resumido todo. Bueno, yo le digo lo siguiente, cualquiera que estudie en una universidad para recibir estas lecciones dura por lo menos 2 años para poder asimilarlo todo esto. Pero nosotros lo hacemos sabiendo, primero, que ustedes no van a tener el tiempo real para poder leer y asimilar y estudiar
todos estos documentos, pero ustedes lo tienen. Y al tenerlo lo pueden revisar. Pero además de eso están los videos que ayudan mucho, porque un video te puede decir, un video de 15 minutos bien hecho te puede decir más que 20 páginas escritas. ¿Por qué? Porque tú estás no solamente con la vista, sino tú tienes el oído. Entonces el cerebro funciona mejor cuando el oído y la vista funcionan al mismo tiempo. Es como decir, Sí, cuando tú llegas, entras a un cine y tú apagan las luces y te entras. Desde que apagan las luces y tú estás en la película, ya a ti se te olvidó, a menos que no tengas una buena compañía al lado, pero se te olvidó dónde tú estabas y tú te conviertes hasta en el protagonista de la película y te entra dentro de eso. Y eso pasa con estos libros digitales también y estas lecciones, que estos videos ayudan a que el cerebro funcione mejor, porque es una ayuda a la vista el tú poder oír y ver bien todos estos videos. Y estos videos, sí. ustedes tienen que apreciarlo mucho. Hay un refrán chino que dice, un mirar vale más que 100 decires. Por ahí va la cosa, profesor. Por ahí, más o menos. Bueno, señores, Muchas gracias. quisiera decirle que agradezco a los que han participado. No sé por qué Apolinar de León, no, aunque está presente, pero no ha intervenido. El próximo miércoles, yo mañana le voy a mandar una invitación especial. Vamos a tener una reunión virtual. No es parte del curso, porque esto es para los participantes en el curso. Ahí pueden participar cualquiera. Y vamos a hablar sobre los libros digitales. Entonces yo quiero que ustedes participen el próximo miércoles a las 7:30 en esto sobre los libros digitales. Agradezco la atención y muy buenas noches. Gracias a todos.